Buenas tardes, estimados estudiantes. Es un placer, esta vez ya con la temática número 5 del programa de la asignatura Patología General. El tema trastornos hemodinámicos. El tema trastornos hemodinámicos es una de las condicionantes muy importantes que vamos a tratar en este curso, debido a que, sin duda alguna, muchos o muchas enfermedades tienen su origen en alteraciones. Pero ¿de qué se trata el tema de trastornos hemodinámicos? Hemo significa sangre, dinámico, movimiento. Es decir, no solamente de las alteraciones de la sangre durante el movimiento en el cuerpo, sino más bien de los fluidos que tiene nuestro organismo y las alteraciones que se van a manifestar a través de estas condiciones que se van a generar en determinadas situaciones patológicas. Bien, para hablar de trastornos hemodinámicos, es decir, las alteraciones que tienen que ver muchísimo con el movimiento de los líquidos corporales en nuestro organismo, tenemos que adentrarnos un instante como para poder hacer un repaso importante. He ahí que entonces encontramos este siguiente cuadro que nos habla de los contenidos promedios de agua corporal y distribución en los diversos compartimientos. Es importante analizar este aspecto. ¿Por qué? Porque sin duda alguna nosotros debemos de tomar en cuenta que una gran parte de nuestro organismo está constituido por fluidos. Pero de manera general, entre fluidos y sólidos, nuestro organismo está repartido en ambos extremos. ¿Sí? Es así que si nosotros hacemos un análisis de estos elementos, encontramos que en la mujer el 45% de su cuerpo, de su peso corporal total, está constituido por sólidos, huesos, tejidos blandos, etcétera, etcétera. Y el 55% de fluidos, es decir, sangre, agua, etcétera, etcétera. En cambio, en el varón, el 40% es netamente sólido. ¿Qué quiere decir? Que estamos completamente disminuidos en relación a la comparación con la mujer. Y también podemos observar que en el varón, a la inversa, encontramos mayor cantidad de agua, en un 60% de fluidos en todo el organismo. Bien, si bien las mujeres tienen poca cantidad de agua, enseguida vamos a saber por qué tienen poca cantidad de agua. ¿Sí? Tomando en cuenta estos dos extremos entre 55% de fluidos de la mujer y el 60% de fluidos en el varón, 2/3 de esta cantidad de fluidos es netamente intracelular, se encuentra dentro de las células. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran cantidad adecuada de agua que están almacenadas en las células. Y 1/3 de ese fluido, de este 60 o el 55%, está constituido como líquido que está en el espacio intersticial, extracelular. ¿Sí? Ahora bien, de ese espacio extracelular, nosotros observamos que el 80% se encuentra dentro de un fluido intersticial entre las células y el 20% que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos como una sustancia denominada plasma. Bien, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de trastornos hemo e hidrodinámicos? Simplemente por una condición. Debemos de saber cuánto de líquido tenemos en el organismo para saber cuánto vamos a consumir y cuánto debemos de evitar, es decir, eliminar. Por esas condiciones de la vida, a veces se alteran ciertos elementos o mecanismos importantes que hacen que el ingreso de agua que ingresa al cuerpo y la salida del agua puedan verse alterados debido a un sinfín de condiciones que las vamos a revisar. Bien, si bien el contenido de agua es diferente en varios compartimentos, sin duda alguna lo que llama la atención es que el agua es un componente muy importante que va a estar distribuido en diferentes condiciones a nivel microscópico. El agua intracelular, si bien está en un 68%, el extracelular está en un 35%. Y el líquido intersticial 24% y el plasma el 7%, y agua transcelular un menos del 7% que corresponde al total del organismo. ¿Por qué hay menos cantidad de agua en la mujer?
Una gran pregunta. Y para una gran pregunta, una gran respuesta. Dentro de la estructura general del cuerpo de una mujer, podemos encontrar dos grandes zonas de depósitos de grasa. Y ustedes saben muy bien que la grasa tiene una característica hidrófoba, es decir, repele la cantidad de agua. Hay menos cantidad de agua en la mujer debido a que tiene mayor cantidad de grasa corporal. Esta grasa corporal, si bien no está distribuida como en los casos de sobrepeso, sí están distribuidas a través de su género, es decir, a nivel de los senos, de los pechos, que es un componente netamente cargado de grasa, y a nivel de la región glútea, donde también existe gran cantidad de grasa. Bien. Caballeros, todo aquello que nos llama la atención, como caballeros y como hombres, sin duda alguna había sido grasa. Pero esa grasa tiene un componente muy fundamental a la hora de poder definir cómo el cuerpo se va a comportar respecto a sus características específicas. Por lo tanto, la mujer tiene poca cantidad de agua debido a que tiene depósitos de grasa. Y estas grasas tienen una característica de ser hidrófoba. ¿En qué influye eso en el organismo? En absolutamente nada. Sin duda alguna, nosotros deberíamos de estar, sin duda alguna, completamente hidratados debido a nuestra condición y a nuestra constitución específica relacionada con esta diferencia entre un peso seco y un peso húmedo. Cuando el cuerpo se encuentra en una correcta armonía respecto al equilibrio de líquidos dentro del cuerpo, es decir, entre el líquido intersticial, el líquido intracelular y el extracelular, a eso se denomina hemostasia hídrica normal. Y esta hemostasia hídrica normal hace que los porcentajes que se han mencionado se mantengan dentro de la célula, en el espacio intersticial o dentro del plasma, en los vasos sanguíneos. Cuando esta hemostasia hídrica normal está adecuada, generalmente los líquidos no se pueden entremezclar. Existe además algunas leyes, como la ley de Starling, que permite a través de los componentes químicos mantener los líquidos separados de los demás debido a algunas fuerzas que también se denominan fuerzas de Starling. Por lo tanto, la hemostasia, es decir, las condiciones de equilibrio de los líquidos dentro del cuerpo, fuera de la célula, etcétera, son sin duda alguna un elemento importante para que se pueda desarrollar las funciones con una correcta y adecuada función. Por lo tanto, muchas veces, para que los líquidos no puedan estar entremezclados del uno con el otro, existen algunas barreras, como las paredes vasculares, que sin duda alguna van a generar una permeabilidad específica para el paso o el atravesamiento de líquidos de un espacio hacia el otro. Esto, sin duda alguna, tomando en cuenta las condiciones físicas. Si ustedes han revisado fisiología, existe la ley de Starling o también las fuerzas de Starling. Estas leyes de Starling son sin duda alguna algunas fuerzas que permiten que los líquidos que se encuentran dentro de los vasos sanguíneos generen una fuerza hacia afuera de tal manera que puedan estar expulsando líquidos. Y por el contrario, fuera de los vasos sanguíneos, existen fuerzas que están encargadas de introducir los líquidos adentro del vaso sanguíneo. Por eso es que el estudio, sin duda alguna, de estas fuerzas van a hacer que el cuerpo se mantenga en un equilibrio adecuado, donde los líquidos extracelulares tengan que mantenerse en espacios específicos. ¿Sí? Entonces, la ley de Starling nos indica de que existe una presión netamente coloidosmótica o también denominada presión oncótica que se encarga de que haya fuerza para que los líquidos vayan, es decir, se mantengan los líquidos dentro de los vasos. Esa es una fuerza que se va a mantener gracias a las proteínas que tienen iones y que atraen líquidos.
Por el otro lado y por afuera del vaso sanguíneo existe otra presión oncótica o también coloidosmótica que se va a encargar de generar fuerzas para que los líquidos ingresen de afuera hacia adentro. Por lo tanto, si ustedes se dan de cuenta, es una confrontación entre las fuerzas internas del vaso sanguíneo que trata de mantener los líquidos y otras fuerzas externas que tratan de introducir líquidos adentro del vaso sanguíneo. Por el otro lado, la fuerza que van a generar los líquidos en forma de sangre van a generar una presión netamente hidrostática o hidráulica, lo cual va a ejercer sobre la pared de los vasos sanguíneos que va a tender a sacar los líquidos. Y otra presión hidrostática o hidráulica del intersticio fuera del vaso sanguíneo que se va a encargar de introducir los líquidos adentro. Por lo tanto, existen dos fuerzas, una de dentro del vaso sanguíneo que expulsa los líquidos o que mantienen los líquidos dentro, y una fuerza externa que se encuentra fuera de los vasos sanguíneos que se van a encargar de introducir los líquidos adentro del vaso sanguíneo. Cuando estas fuerzas, tanto intravasculares como intersticiales o extravasculares, se encuentran en el equilibrio, se genera una condición adecuada de una condición estable como es la hemostasia hidráulica. En ese sentido, cuando existe un equilibrio, los líquidos se mantienen en los espacios adecuados sin ningún tipo de alteración. Pero, ¿qué pasa si se altera y aumenta la presión hidrostática capilar? ¿Qué pasa si se reduce la presión oncótica intravascular? Entonces, se va a generar alteraciones que van a hacer que los líquidos que se encuentran dentro de los vasos sanguíneos salgan hacia afuera o viceversa, que de afuera vayan a ingresar hacia adentro. Y eso va a condicionar alteraciones a nivel de la dinámica o del movimiento de los líquidos en todo el organismo. Esta ley es la que se encarga de poder definir, y esta ley nos va a dar la fisiopatología de algunas grandes enfermedades que las vamos a revisar. En esta unidad temática, eso es como primera parte introductoria. En esta primera unidad temática, bueno, esta quinta unidad temática, vamos a hablar sobre edema, vamos a hablar de hiperemia y vamos a hablar de congestión. Si ustedes saben, el edema es una acumulación de líquidos, la hiperemia es un incremento en la cantidad de líquidos y la congestión es una retención, es un estancamiento de líquidos en una determinada zona. ¿Sí? Esta es una primera condición la cual vamos a estudiar y les vamos a dar respuesta a por qué se produce. Por el otro lado, vamos a hablar de la hemostasia y la trombosis. Vamos a hablar de la cascada de la coagulación con su trombosis, el trombo y la embolia, además del infarto, el shock. Todos estos elementos forman parte de las alteraciones hemohidrodinámicas que se generan en el cuerpo por alteraciones tanto morfológicas o como constituyentes químicos que van a estar presentes en esta condición patológica. Los principales trastornos hemodinámicos que vamos a estudiarlos desde la perspectiva general de la patología son el edema, la congestión vascular, la hemorragia, la trombosis, la embolia, el infarto y el shock. Algunas imágenes para que ustedes puedan participar. ¿Qué es lo que se observa en esta imagen, estimados compañeros? Edema, doctor. Muy bien. Yo podría decir, ¿no? Gracias, compañera. ¿Cuál es su nombre? Eliana. Eliana, en este instante. ¿Por su apellido, por favor, compañero? Eliana Cuba Pilco. Perfecto, Eliana. Muy bien. Edema es un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que fruto de un análisis de varios signos y síntomas, he llegado a ese diagnóstico. Yo podría decir que hay un aumento de volumen,
que sería lo más llamativo, es decir, lo más básico en la descripción. Hay un aumento de volumen, ¿sí? Hay una piel brillosa, distendida, ¿sí? Aumentada de volumen. Y se puede observar. ¿Qué es lo que observamos en esta otra imagen? Por favor, otra compañera o otro compañero. Retención de líquido, doctor. Puede ser, muy bien. Eso que acaba usted de decir, retención de líquido, es una condición que no es un diagnóstico, sino más bien es una explicación para llegar al diagnóstico. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, compañera? Varinia, doctor. Varinia. ¿El apellido suyo, compañera? Averanga. A ver acá. Perfecto. Si ustedes están observando, en ambas imágenes hemos tenido un patrón importante de aumento de volumen. Otra compañera o otro compañero que quiera participar y que me diga qué es lo que está observando. Un edema con fovea, doctor. Muy bien, edema. Nuevamente repito, el edema es un diagnóstico y la fobia es un signo, ¿sí? Es un signo. Para poder determinar si hay edema, primero realizamos este examen que se llama fobia, que es la depresión, que nos está hablando de que hay una acumulación de líquidos en el espacio intersticial, o si se quiere, en el espacio extravascular, lo más fácil. Otra imagen. La compañera que me ha indicado, por favor, la última compañera, ¿cuál es su nombre? Loza Alexandra. Alexandra Loza. ¿De qué paralelos, compañera? B. Varinia, ¿de qué paralelos usted, compañera? Ah, doctor. Mi anterior compañera, la primera compañera, ¿de qué paralelo es? Paralelo B, doctor. Nombre completo, por favor, compañera. Eliana Cubapilco. Eliana Cubapilco. Absolutamente todos ustedes están en una razón. ¿Qué es lo que se observa? Aparte de mis compañeros que han observado, ¿alguien más que quiera participar? Igual es un edema, doctor. Es un edema. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, compañera? Bianca Isabel Choqueroquipa. Bianca Isabel. ¿De qué paralelo es? De la segundo A. Muy bien. Compañeros, si ustedes están viendo la imagen, bueno, la anterior imagen también corresponde a un aumento de volumen. ¿Sí? Y enseguida vamos a hablar de los temas. ¿Qué podemos observar a este nivel, estimados compañeros? ¿Otra persona más que quiera participar? Hoy estamos en 22 de julio. Otra persona que quiera participar y que me indique qué es lo que observamos. Doctor, ¿Sí? sería también un edema causado por el hipotiroidismo en lo que es la parte del ojo. Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre, compañera? Geraldine Jocelyn Colqueplata, paralelo B, doctor. Geraldine Jocelyn. Paralelo B. Muy bien. A ver, compañeros. Esto es bien importante y para que ustedes puedan llevar. Seguramente van a llevar el próximo año en semiología. Y la semiología es el arte de poder identificar cada uno de los signos y los síntomas que presenta el paciente para luego dar un diagnóstico en base a la sumatoria de los signos o la identificación de alguna determinada enfermedad. El patrón común que hemos observado acá desde este aumento de volumen, es decir, que se encuentra en la extremidad superior, es decir, la mano, la extremidad inferior y los pies, además que los signos, son condiciones que nos están hablando de un aumento de volumen general. No podemos decir inflamación. Si bien la inflamación es un aumento de volumen, la inflamación tiene varias causas.
El edema también tiene sus condiciones, ¿sí? La inflamación se puede presentar por varias condiciones, pero el edema es una condición que es específica y no tiene nada que ver con la sangre, ¿sí? Tiene que ver con líquidos y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es el edema? Todos hemos hablado de que efectivamente hemos observado imágenes de edema. ¿Qué es el edema? Es la acumulación de líquidos de forma anormal en el espacio extravascular o entre las células. Eso es. En cambio, la inflamación es un aumento de volumen que se caracteriza ¿por qué? Por la acumulación de ¿qué? De sangre, hiperemia. ¿Sí? Como respuesta frente a la agresión de un trauma, de una agresión química, biológica, etcétera, etcétera. El edema es la acumulación de líquidos, por favor, en el espacio interior. ¿Cuáles son las causas por las que se produce este edema? Habíamos hablado de que existe un equilibrio entre los fluidos que se encuentran dentro y fuera de la célula, dentro y fuera de los vasos sanguíneos, dentro y fuera de los espacios articulares, dentro y fuera de los espacios biológicos estables. Hay un equilibrio donde ingresa y sale una cantidad determinada de líquido. Cuando se rompe ese equilibrio por aumento de la presión hidrostática, es decir, capilar dentro del vaso sanguíneo, que debía de mantenerse y debía de estar estable, cuando la presión hidrostática capilar, es decir, la cantidad de flujo de líquidos, de plasma, de sangre que se encuentra dentro del vaso sanguíneo, incrementa, presiona la pared interna y abre los espacios endoteliales de los vasos sanguíneos. Y como se ensancha esos espacios, sale líquidos hacia afuera. Primera explicación fisiopatológica. Como por dentro estaban la presión de los coloides o de las proteínas o la coloidosmótica estaba encargada de mantener los líquidos dentro, disminuye. Entonces, estos coloides o estas proteínas lo que hacen es atraer líquidos adentro del vaso sanguíneo. Pero cuando incrementa la disminución de la presión coloidosmótica extravascular, los líquidos salen en mayor cantidad hacia afuera. Los vasos linfáticos se encargan de llevar la linfa a diferentes zonas. ¿Qué pasa si existe un proceso infeccioso inflamatorio debido a parasitosis y se obstruye un conducto linfático? Se va a acumular líquidos y a través de ellos se va a generar un edema. ¿Qué pasa si nosotros consumimos bastante sal, cloruro de sodio? Va a haber una retención de líquidos dentro del cuerpo y nos vamos a hinchar. ¿Y qué pasa si es que se produce un trauma, un corte, una incisión, un golpe, una infección por bacterias, una infección por cualquier tipo de microorganismo en una zona? Va a haber aumento de volumen. Eso es. Entonces, ¿cuáles son la causa y la fisiopatología del edema? El aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión coloidosmótica, la obstrucción linfática, la retención de sodio y la inflamación. Esas son las causas y las explicaciones por las que se produce el edema. Si nosotros analizamos un corte histológico animado, dibujado, podemos observar que el líquido celular se encuentra en mayor cantidad dentro de la célula y que hay unos espacios extracelulares completamente casi uniformes con esta misma característica. Por lo tanto, el líquido intersticial está en equilibrio con el líquido intracelular. Es decir, no entra ni mucho ni sale mucho. Es decir, se mantienen equilibrados. Pero, ¿qué pasa si se altera?
Sucede que si se altera estos patrones, es decir, aumenta la presión hidrostática y disminuye la presión coloidosmótica, existe una acumulación o el consumo elevado de sal, o existe una obstrucción linfática, o existe un proceso inflamatorio, este equilibrio de el paso de los líquidos de un lado hacia el otro lado se altera. Por lo tanto, el líquido se va a acumular y va a salir del vaso de cada una de las células hacia el espacio extracelular. Ya no van a estar en ese mismo espacio, sino más bien va a incrementar la cantidad de líquidos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Células completamente separadas. ¿Sí? Morfológicamente vamos a ver células completamente separadas. ¿Qué pasa si en esta zona yo voy a hacer una compresión sobre el tejido? Va a introducirse y se va a quedar momentáneamente depresible esa zona, que es lo que se llama el examen de fobia. Entonces nosotros estamos analizando y estamos observando que existe efectivamente cuando hay alteraciones en la presión hidrostática y coloidosmótica, hay salida de líquidos hacia afuera del vaso sanguíneo y se va a generar células completamente separadas, opacas. ¿Sí? Va a haber una alteración en la relación núcleo-citoplasmática. Es decir, el espacio se va a reducir. ¿Por qué? Por la salida de líquidos hacia afuera. Y se va a generar un sinfín de desbalances a nivel de la conformación de los líquidos intra y extracelular, intra y extravascular. ¿Sí? Por lo tanto, sin duda alguna, cuando la presión hidrostática incrementa y la presión coloidosmótica disminuye, se produce salida de líquidos hacia afuera. ¿Sí? Entonces, el edema se va a producir por ese desequilibrio, donde va a existir aumento de líquidos en los espacios intersticiales o fuera de los vasos sanguíneos. Estas colecciones, sin duda alguna, van a ser en diferentes cavidades, las cuales hayan sido afectadas. Puede ser en el tórax, puede ser alrededor del corazón, puede ser en el espacio que se llama intestinal, o puede ser, yo qué sé, en alguna otra condición. Puede deberse a algunos órganos genitales, puede presentarse a nivel de la piel, etcétera, etcétera. ¿Sí? El edema, además, que aparte de lo que les he mencionado, también se puede producir por alteraciones nutricionales. Cuando una persona consume poca cantidad de hidratos de carbono o proteínas, también existe alteración a ese nivel que va a generar acumulación de líquidos. La persona que padece de esta enfermedad, o el niño o la niña, va a manifestar un aumento de volumen, pero más que todo en forma de edema que de incremento en sobrepeso por una hiperalimentación. Entonces, estas condiciones se van a presentar. Debido a la localización de dónde se localiza estos líquidos, van a presentarse en diferentes lugares. En el tórax, si se acumulan los líquidos a nivel de los pulmones, se va a llamar hidrotórax. Si se va a acumular el líquido a nivel del espacio pericárdico, se va a llamar hidropericardio. Y si se va a acumular a nivel de los intestinos, se va a llamar ascitis. O si se va a acumular el líquido en las articulaciones, se va a llamar hidrartrosis. O si se acumulan los líquidos en una cápsula a nivel de los genitales masculinos antes o durante después del nacimiento, se va a llamar hidrócele. Pero existe otro tipo en el cual se genera una acumulación de líquidos de manera generalizada, que se denomina anasarca, debido a que hay una alteración en el consumo de hidratos de carbono o proteínas. Bien, el edema como acumulación de líquido fuera del vaso sanguíneo, fuera de la célula, puede ser generalizado o puede ser localizado. ¿Qué quiere decir aquello? Que el edema puede presentarse en la parte del dedo, en uno de los pies o en los dos pies, puede presentarse en una mano, en la cara, en el lado izquierdo o en el lado derecho.
Si se presenta así, será localizado. Pero si se presenta de forma generalizada, el edema es en todo el cuerpo. ¿Sí? Ahora bien, esto sí es importante, estimados compañeros. Esto sí es evaluable. El edema generalizado, ¿en qué casos o en qué condiciones de salud alterada se presenta? En los casos donde existe trastornos cardíacos, trastornos hepáticos, enfermedad renal y desnutrición. ¿Sí? En estos casos se van a presentar el edema generalizado en todo el cuerpo. Y se puede presentar el edema localizado cuando existe trombosis venosa profunda, es decir, formación de coágulos en las venas profundas de las extremidades, en todo caso, de las extremidades inferiores. Si viene una abeja y se postra sobre la piel de cualquier zona de tu cuerpo, te pica y se genera una zona de forma inmediata aumentado de volumen que se va a caracterizar por un edema localizado. ¿Qué pasa si ustedes tienen una infección porfilaria, es decir, una parasitosis? Les va a generar un bloqueo linfático debido a la multiplicación de estos parásitos, lo cual va a condicionar un bloqueo linfático y ya lo va a circular y se va a generar un aumento de volumen. ¿Qué pasa si existe un trauma, una cortadura, un corte, un golpe, una fractura? Se va a generar un proceso de edema de tipo inflamatorio. Ahí están los dos casos en los cuales se va a generar edema. Por lo tanto, algunas veces ustedes han debido escuchar en la casa o al familiar, al vecino, al tío, al amigo, etcétera, etcétera, decir, ¿no? Les comento que tengo, que está hinchándose. Cada vez que salgo a la calle, los pies se me hinchan. Por favor, quiero que me den un baldecito con agua tibia y con bastante sal. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de líquidos. He caminado mucho tiempo, especialmente las personas mayores, llegan con los pies embotados, es decir, aumentados de volumen. En esos casos, habría que analizar si es localizado o es generalizado. Entonces, las enfermedades que van a generalizar enfermedades con edema son trastornos cardíacos, hepáticos, renales y relacionados con la malnutrición. Bien. Hablamos, si el líquido se acumula en el pericardio, en el tórax, especialmente a nivel de los pulmones, se va a denominar hidrotórax. ¿Sí? ¿Qué pasa si es sangre? Hemotórax. Si es líquido, hidrotórax. ¿Sí? Eso es lo que es. ¿Qué pasa si el líquido se acumula a nivel de el pericardio, alrededor del corazón, en esa cápsula? Vean, están pudiendo observar, ¿verdad, compañeros? Hidropericardio. ¿Qué pasa si los líquidos se acumulan a nivel del abdomen? Vean, esta zona celeste. Líquidos. Acumulación anormal de fluidos que se denomina ascitis. ¿Qué pasa si los líquidos se acumulan dentro de la articulación por un proceso inflamatorio? Se denomina hidartrosis. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se acumulan líquidos en una cápsula relacionada con los testículos en los varones durante el nacimiento? Vean, acumulación de líquido, hidrócele. ¿Por qué? Por alteraciones a nivel de las presiones que se han generado. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a observar a este edema? Vamos a ver al órgano, a la piel, a la zona del tejido completamente pálido, con un aumento de tamaño, de volumen.
pero también con un aumento de peso debido a la acumulación de líquidos. Cuando realizamos el corte de esta zona, es como si fuera una ampolla, ¿verdad? Cuando se genera ampolla, generalmente se produce una alteración en la presión hidrostática capilar y un incremento, una disminución en la presión oncótica, lo cual se traduce en salida de líquidos de los vasos sanguíneos hacia afuera. Microscópicamente, ¿cómo vamos a observarlo? Citoplasmas claros, células separadas, los elementos de la matriz están completamente dispersos en el espacio extracelular. Existen dos tipos de edema que son catalogados desde la perspectiva de la patología. ¿Sí? Cuando se produce generalmente alteraciones sin ningún tipo de lesión, se pueden generar por cuestiones fisiológicas algunas condiciones denominadas trasudado. El trasudado es lo opuesto de lo que es el exudado. ¿Sí? El trasudado se puede presentar en condiciones fisiológicas o también provocadas sin ningún tipo de alteraciones de trauma, etcétera, etcétera. O el exudado que siempre se va a presentar en frente de alguna agresión o una alteración. El trasudado es un líquido, es un ultrafiltrado plasmático que es producido por un trastorno hidrodinámico muy leve, que se caracteriza por un fluido de contenido bajo en proteínas, pocas proteínas. La densidad es menor a 1.02, es decir, es muy, pero muy leve la cantidad de proteínas que se encuentran. Por lo tanto, a veces no es notorio. Pero ¿qué pasa si existe trauma, golpes, cortes, etcétera, etcétera? O agresión de microorganismos. Se va a generar un edema de tipo exudado, con aumento de la permeabilidad, grandes acumulaciones de líquido, fluido en gran cantidad de proteínas, es decir, va a haber gran cantidad de proteínas. Ojo, el exudado tiene gran cantidad de proteínas y el trasudado poca cantidad de proteínas. En el exudado, además, hay salida del vaso sanguíneo hacia afuera de proteínas y células. Y ustedes se recordarán, esto que estamos hablando tiene relación con la inflamación. Vasoconstricción, vasodilatación. Al producirse vasodilatación, aumento de la permeabilidad, salida de líquidos de dentro hacia afuera del vaso sanguíneo. Incremento en la gran cantidad de proteínas que salen hacia afuera. Y estas proteínas atraen líquidos a ese lado y por lo tanto se acumula mayor acumulación de líquidos y edema. La densidad que presenta el exudado es mayor al 1.020, por lo tanto, está llena de proteínas y de células. Existen varios tipos de exudado. Unos que pueden ser purulentos en forma de pus, en forma de fibrina, eosinofílica, hemorrágica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, se repite y se dice, ¿no? Las causas para que se produzcan los edemas son el aumento de la presión hidrostática capilar, la disminución de la presión coloidosmótica, la obstrucción linfática, la retención de sodio y la inflamación. Esos son los elementos importantes. ¿Sí? Cuando se produce, ¿en qué condiciones se aumenta la presión hidrostática? ¿En qué casos? Generalmente cuando existe aumento de la presión hidrostática con formación de edema, el edema puede ser de tipo local, por lo cual existe una disminución del drenaje venoso. Esto se puede presentar generalmente en aquellas personas que tienen varices, donde se condiciona la formación de trombos en las venas más profundas. ¿Sí? La persona está caminando, se supone que tiene varices, es una persona que tiene varices, está caminando y se genera un coágulo o se desprende un coágulo que bloquea una determinada zona. Una vez bloqueado, los líquidos tratan de salir, pero como está bloqueado, lo que hacen es dilatarse y salir líquidos hacia afuera y generar esto. Aumento de volumen unilateral y localizado.
Solamente el aumento de volumen está en esta zona, no está en las demás regiones del organismo. Entonces, estos son importantes a la hora de poder definir. Si bien lo anterior era de tipo local, es decir, habíamos revisado cuando se produce aumento de la presión hidrostática, ahora veremos cuándo se produce el aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Pero con características de edema generalizado. ¿En qué casos puede haber un aumento de volumen generalizado o edema generalizado? En los casos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? La insuficiencia cardíaca congestiva es una entidad patológica netamente cardiológica en la cual uno de los ventrículos genera poca fuerza de bombeo de sangre. Se dice que en condiciones normales la sangre viene de la aurícula derecha, del ventrículo, de la aurícula derecha, ingresa a través de las venas cavas inferior y superior, ¿sí? Una vez que ingresa a través de esa zona, la sangre llega hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, vean cómo es el recorrido de la sangre, del ventrículo derecho pasa inmediatamente hacia la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha pasa a través de la arteria pulmonar hacia el pulmón. En el pulmón, la sangre se va a oxigenar. Y una vez que se oxigena, a través de la vena pulmonar, retorna nuevamente y llega hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda ingresa y pasa hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo sale la sangre para llegar a dar, sangre oxigenada para dar irrigación a todas partes del organismo. ¿Qué pasa? Que si en un momento determinado se produce una insuficiencia, es decir, la falta de fuerza, en condiciones normales, la aurícula bombea el 50% de la sangre que ha ingresado con toda su fuerza hacia los pulmones. Pero cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, sucede que este ventrículo se va a alterar y va a perder fuerza y elasticidad, por lo tanto no va a tener fuerza. Y en vez de generar una fuerza que va a eliminar el 50% de sangre, lo que pasa es que va a empujar solamente el 20 o 30%. Y al no poder expulsar la cantidad que va ingresando a cada latido, lo que va a hacer es dilatarse. Y se va a acumular líquidos. Los líquidos van a volver y van a retornar a las vías pulmonares. Y se va a generar un edema pulmonar. En esa zona, un hemotórax o un hidrotórax. Una vez que se ha condicionado aquello, la persona va a tener varios síntomas: cansancio excesivo, mareos, alteraciones a nivel de los fluidos. Por lo tanto, el paciente va a condicionar estados de ¿qué? Primero, edema hepático. Segundo, edema de extremidades inferiores. Vean, la persona está con edema generalizado. Entonces, nosotros cuando estamos con insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos el edema en todo el cuerpo. Otro detalle que debemos de revisar, una de las causantes por las cuales se genera fisiopatológicamente el edema, es la disminución de la presión osmótica. Esto genera, gracias a lo que es la pérdida excesiva o la menor síntesis de proteína, que es la albumina, que se encuentra en la sangre. Esto es frecuente en los casos de síndromes nefróticos, en los casos de enfermedad hepática o en los casos de malnutrición proteica. Cuando los niños
no tienen un buen aporte proteico, o es decir, están malnutridos, generalmente hay alteraciones. No se olviden que las proteínas dentro del cuerpo generan un cierto grado de atracción. Son como una especie de imán para el agua para que vayan ingresando. Pero como no puede ingresar dentro del vaso sanguíneo, lo que hace el agua es acumularse fuera del vaso sanguíneo, fuera de las células. Y por lo tanto los niños están aparentemente gorditos, pero están hinchaditos solamente. ¿Por qué? Porque tienen un edema que se llama ascitis. ¿Qué pasa si yo tengo una infección por filaria, o es decir, la filariasis? Generalmente, este parásito se va a multiplicar en mayor cantidad y va a generar que mis linfocitos vayan a la defensa. En un momento determinado, debido a la gran patogenicidad, es decir, a la gran capacidad de generar enfermedad de estos parásitos, se va a generar grandes cantidades de zonas ganglionares afectadas. Y eso va a conducir a un bloqueo linfático. Y por lo tanto va a haber aumento de volumen como en esta zona. Estas son imágenes de filariasis, es de un paciente en África. ¿Sí? Muchas veces cuando tengo un accidente, un golpe, un corte o etcétera, etcétera, a nivel de las extremidades y voy a cortar el ganglio linfático, se va a bloquear la circulación y por lo tanto voy a tener acumulación de líquidos en esa zona. Cuando las personas cursan con cáncer, es decir, neoplasias malignas, debido a la gran destrucción y a la gran agresividad que tienen las neoplasias, van a generar bloqueos linfáticos y se van a generar grandes aumentos de volumen en las personas que tienen cáncer terminal. Por lo tanto, el edema también se va a presentar en estos casos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo consumo bastante sal, es decir, alimentos con sal? Papitas con sal, papitas fritas con sal, sopa con sal, excesivamente sal, o algún otro elemento, ¿no? Que tiene bastante sodio. Por ejemplo, los embutidos tienen bastante cantidad de sodio. Cuando yo consumo y solamente me dedico a consumir aquello, yo voy a generar de manera clara y concreta un fenómeno de una condición edematosa. Al retenerse el sodio dentro del cuerpo, ya hemos dicho que el sodio y las proteínas actúan como atrayentes de líquidos. Estos lo que van a hacer es retener líquidos en forma de agua. La retención de líquidos, por lo tanto, se va a presentar con un aumento de la presión hidrostática intravascular y se puede estar presente en una condición denominada insuficiencia renal aguda. Cuando tú ingresas en un estado de insuficiencia renal aguda, tú ya no puedes ir a miccionar, es decir, ya no puedes ir a orinar. Tus túbulos contorneados ya no van a expulsar la orina, se va a producir un bloqueo. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad del riñón de filtrar la orina. ¿Y qué va a pasar? Se van a acumular los líquidos dentro de la sangre, va a volver nuevamente y te vas a hinchar. Por último, existen edemas que son importantes de tomar en cuenta. Y estos edemas tienen que ver muchísimo con las condiciones de alteraciones inflamatorias. ¿Sí? Es un paciente que tiene ya una que se llama una enfermedad vascular periférica muy marcada, varices en los cuales ya se ha generado una zona eritematosa. Escúchame, acá lo que estamos viendo es un cambio de coloración. ¿Pero por qué se debe si hemos dicho que en el edema la zona es completamente pálida? Simple, porque en esta zona, ya les dije, ¿no? Si el edema está constituido por líquidos, que no es sangre, se va a constituir en una condición que se llama superficie completamente pálida. Pero ¿qué pasa si hay acumulación de sangre? Va a haber un edema con hiperemia, mucha cantidad de sangre. Y eso es lo que se está presentando acá. Aparte de que existe el síndrome o el signo específico que lo hemos revisado. ¿Sí? Muchas personas cuando tienen alteraciones a nivel sistémico van a presentar una evolución desde una condición normal
manifestada a través de esta imagen y con una condición que luego de haber cursado o luego de haber ido a pasear o haber hecho una caminata, se van a manifestar ¿con qué? Con acumulación de líquidos en las extremidades inferiores y también en las extremidades superiores. Pero el edema palpebral no solamente tiene su origen a nivel de síndromes nefróticos o renales, sino también tiene su relación directa con alteraciones a nivel de la tiroides. En los casos de hipotiroidismo también se puede presentar aquello. ¿Sí? Entonces, el edema por insuficiencia cardíaca se va a presentar tal vez a veces inclusive conjuntamente con insuficiencia renal o síndrome nefrótico y va a manifestar lo que se llama el signo característico, la fobia. ¿Sí? La fobia es una condición en la cual nosotros verificamos de que efectivamente sí hay acumulación de líquidos en el espacio intersticial y cuando hacemos digitopresión, la cavidad que se genera en esa zona se va a mantener durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay líquidos. Algunas condiciones van a generar edemas localizados, como en el caso de las alergias frente a determinados fármacos. Pero cuando hay un estado de alergia muy marcado y sistémico, se va a generar hinchazones a todo nivel. Si hay alteraciones nutricionales, también. El niño parece gordito, pero no es gordito. Lo que pasa es que hay acumulación de líquidos. O si hay infección porfilaria, va a haber obstrucción linfática y se va a generar edema en las zonas. ¿Sí? Todos estos elementos que hemos observado. Miren, este niño pareciera que estuviera gordito, pero en realidad no está gordito, sino tiene edema. Hay una alteración a nivel de la presión hidrostática aumentada y la disminución de la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Por falta de proteínas, porque no se nutre con proteínas. Come lo que puede encontrar. Eso es característico en los habitantes de África, especialmente en los niños. Entonces, todos estos temas los vamos a observar a través del edema. Morfología. Si hacemos un corte de los pulmones con edema, vamos a primero ver que va a escurrir cantidad de líquido. ¿Sí? Los pulmones en esas condiciones pesan mucho más. ¿Sí? Y al corte va a salir un líquido espumoso teñido de sangre, que corresponde a edema, aire y alguna poca cantidad de células eritrocíticas. Edema agudo de pulmón, acumulación de líquidos o de sangre en el pulmón. Esta zona nos está mostrando aquello. ¿Sí? Células separadas, ¿sí? Donde efectivamente no existe absolutamente nada. Ahora, se puede presentar también el edema no solamente a nivel de estas estructuras, sino también se puede presentar a nivel cerebral, donde efectivamente también va a ocurrir lo mismo. Va a haber una acumulación de líquido, aumento de peso, aumento de volumen, los núcleos o las circuncisiones van a estar completamente separadas y los surcos estrechados. Por lo tanto, se va a manifestar a este nivel. Vamos a ver a través de un corte, vamos a ver las zonas neuronales completamente separadas, las células, unas en extremo y va a estar llenas de un líquido que está generando en esta zona. Vemos las mismas condiciones, las mismas características y podemos observar también que existen algunos edemas de carácter citotóxico. El consumo de algunos fármacos, entre ellos el dinitrofenol, el trietil, la isoniazida o alguna otra condición como el síndrome de Reye o en etapas iniciales de isquemia cerebral o en las condiciones donde existe hipoxia, se va a generar una respuesta inflamatoria que va a caracterizarse por edema de tipo cerebral, acumulación de sangre. ¿Vean? Esta es una zona alterada. Por el otro lado, existen algunas condiciones que pueden ser un trauma, pues es una contusión. Puede haber la presencia de un tumor o de una infección localizada, generalmente como se está observando acá en esta imagen, donde existe la presencia de una neoplasia. Va a haber compresión, producto del crecimiento o el aumento de volumen del edema en esta zona. Va a haber un incremento
de presión sobre los tejidos adyacentes que van a lesionar y van a producir otros síntomas adicionales. Existe también edemas vasogénicos de origen vascular, ¿sí? Como respuesta a traumas, tumores, infiltración, últimas etapas de la isquemia o encefalopatía hipertensiva. Generalmente los pacientes que tienen migraña desarrollan fenómenos inflamatorios a nivel vascular, a nivel cerebral. Estos van a generar una reacción inflamatoria local que va a caracterizarse por un incremento en la cantidad de líquido sobre la zona, y el incremento de la cantidad de líquido sobre la zona va a generar compresión sobre los demás elementos cerebrales muy, pero muy delicados, y generar alteraciones que pueden dejar de por vida a la persona paralítica, hemipléjica, parapléjica, sin habla, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se presenta edema en una determinada zona, no se debe realizar ningún tipo de incisión ni ningún tipo de procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque el edema generalmente va a causar el retraso en la cura o en la cicatrización de esa zona. Esa es la correlación clínica y lo más importante nosotros cuando vayamos a trabajar. Por eso es que la incisión en cirugía nunca se hace sobre tejido enfermo ni alterado. Se lo realiza sobre tejido completamente limpio y sano. Cuando se va a generar presencia de edema pulmonar, generalmente esto va a causar infección y dificultad respiratoria. Imagínense, el virus de COVID-19 ingresa a las vías aéreas, se multiplica y afecta a través de una reacción inflamatoria múltiple sobre la zona vascular pulmonar. En ella va a generar edema. Y ese edema lo que va a hacer es reducir el flujo de aire o de oxígeno y la persona va a tener dificultad respiratoria. Y al estar presente todo este complejo, se va a generar más reacción edematosa y va a condicionar una alteración cerebral. Ciertos tipos de edema a nivel cerebral no tratados adecuadamente o más bien dejados a la intemperie sin ningún cuidado, generalmente puede causar un mayor aumento de volumen que puede condicionar estados de herniación. Eso es lo que se denomina hasta esta parte. Nosotros hablamos de edema en el ámbito odontológico cuando se genera una reacción infecciosa a nivel de la lengua, a nivel de los labios, a nivel de la pulpa dentaria, etcétera, etcétera. Y cuando sobrepasa, llega a la muerte de la pulpa del diente y sobrepasa a otros espacios, sobrepasa el hueso y se localiza producto de la infección de la pulpa dentaria del diente, generalmente se produce una reacción inflamatoria que va a generar un edema. Y este edema va a traer como consecuencia procesos inflamatorios que van a incrementar la zona de lesión. Es importante conocer que el fenómeno edematoso es una condición importante que nosotros debemos detectar. Muchas veces cuando una persona consume un fármaco, alergia a la penicilina, alergia a cualquier tipo de fármaco, genera una reacción edematosa. Primero se va a producir un edema de glotis y la persona que está cursando con edema de glotis va a tener dificultad a la hora de respirar. Si bien en un momento determinado el paciente podía respirar de forma adecuada, en otro instante, en otro momento, el paciente va a sentir una especie de reducción del flujo aéreo. Y conforme va incrementando la reacción de alergia al fármaco, y si no es tratado adecuadamente, la persona llega a perder la vida por hipoxia. Por lo tanto, el edema es una condición importante que se le debe de tomar en cuenta a la hora de poder realizar un diagnóstico específico. El edema es la base de muchas enfermedades. Muchas veces cuando ustedes utilizan determinado fármaco, en odontología utilizamos diferentes fármacos a los cuales algunos pacientes no reaccionan de manera adecuada o no reaccionan de manera excesiva.
sino más bien pueden ser sobrellevadas. Pero ¿qué pasa si en algunos pacientes la sustancia que estamos utilizando, el hipoclorito, que se llama, las sustancias provenientes de los materiales de grabado ácido, los materiales que se llama de adhesión, u otros, o también los materiales que utilizamos para el aislado, generan reacciones edematosas? Podemos estar ingresando a un cuadro donde el edema se va a hacer evidente y va a traer dificultades para tratar al paciente de manera adecuada. Por lo tanto, el conocimiento de este tema es importante a la hora de poder definir cuál es la condición respecto a nuestra postura de edema. Identificar la condición que ha sido causada y tratar va a ser fundamental. ¿El odontólogo puede tratar el edema? No. El paciente con edema para su estudio debe ser compartido, debe ser derivado a una unidad específicamente para que sea un diagnóstico netamente médico. Y si no es médico, lo hará el especialista, lo hará el cardiólogo, lo hará el nefrólogo o lo hará otro especialista en el área, el responsable de medicina interna. Son los responsables que a través de estudios químicos, biológicos, van a poder identificar, además de histopatológicos, el estado y la condición que ha generado este estado de edema. Por lo tanto, puede haber edema de glotis, edema de lengua, edema de labios, es decir, puede haber edema en cualquier zona. Todo depende de qué, de la reacción que se va a generar en la zona y de la susceptibilidad del paciente que tiene para poder responder y adaptarse adecuadamente a aquello o sucumbir frente a la reacción edematosa que puede complicar su salud o el estado de salud de determinada zona anatómica del cuerpo. Hasta esta parte del día de hoy, estimados compañeros, quiero compartir la unidad temática. La próxima va a ser la última parte. Vamos a hablar de todo lo que hemos mencionado correlacionando con este tema para que ustedes puedan tener un conocimiento concreto respecto al manejo de esta patología. Esperando que de alguna manera haya abierto un poquito más el ojo educador en ustedes, les haya servido esta parte y les haya orientado para su estudio. Los invito pues para la próxima clase, el próximo jueves, a la misma hora, y compartiremos lo restante para poder culminar la unidad temática número 5 en la asignatura de Patología General. Por el tiempo prestado y por toda su presencia y su compañía, les quedo muy agradecidos y les envío un abrazo cordial para volvernos a encontrar nuevamente el próximo jueves. Tengan ustedes muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, compañera. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Nos Gracias. vemos. Hasta luego, compañeros. Que les vaya bien. Buen descanso.